Hola, bienvenidos. Esta es la explicación o retroalimentación de la evaluación final de entorno físico de grado 11, relacionado con el tema de electrostática. La primera pregunta nos dice, entre cargas de electricidad estática, ¿se pueden dar qué situación? Entonces recordemos que cuando nos preguntan de esta manera, nosotros debemos tener en cuenta que nos están preguntando es acerca de las leyes de la electrostática. La primera ley es la ley cualitativa. Ley cualitativa. Esta ley cualitativa nos indica lo siguiente, que cargas de signos iguales, por ejemplo acá yo tengo más y acá más, ellas se van a repeler, se van a repeler. La segunda condición es que cargas de signos contrarios, digamos que sean aquí negativos, se van a atraer. Entonces, la respuesta correcta, de acuerdo a la explicación, sería, ¿los negativos atraen los positivos? Sí. ¿Los negativos atraen a los negativos? No, esto no es cierto. ¿Los negativos repelen a los positivos? No, no es cierto. ¿Los positivos atraen a los positivos? No, no es cierto. ¿Los negativos a veces repelen los positivos? No, no es cierto. Entonces, ¿qué nos queda? Los negativos atraen a los positivos. Es la respuesta correcta. Entonces, la respuesta es esa. Pasamos a la segunda pregunta. Si un objeto tiene tres cargas negativas, como señalo acá, vamos a decir que son negativas con el signo rojo, y dos cargas positivas con color azul, podemos decir. Entonces, en esta segunda pregunta lo que nos hace es una referencia al concepto de carga eléctrica representado con la letra Q. Y recordemos que la carga eléctrica es una propiedad fundamental del cuerpo, la cual se mide o mide más bien el exceso o defecto de electrones en el cuerpo. Entonces, en este caso, para nosotros medir esta carga, pues vamos a contar siempre con un número entero y contamos los electrones. ¿Qué podemos decir? Que estos dos se pueden unir, estos dos se pueden unir y en este caso habría un exceso de electrones, por lo tanto, el cuerpo está cargado negativamente. La opción correcta sería la A. Pasamos a la tercera pregunta. Dice, ¿un objeto tendrá una carga eléctrica? Sí. Entonces, aquí vuelve y hace referencia al concepto de carga eléctrica. Entonces, miramos, un objeto tendrá una carga eléctrica si gana electrones, pierde electrones, puede ser, ni A ni B, o sea que no está de acuerdo con esta, la descartamos porque estas dos son correctas, pero como necesitamos que estén unidas, la respuesta D nos dice ya sea A o B, o sea cualquiera de las dos es cierto. La última cumple la ley de la inercia. Esto es falso porque la inercia es una ley de Newton. No tiene nada que ver con el tema de electrostática. Esa es la explicación. Pasamos a la cuarta. Dice que se cree que una corriente eléctrica es un movimiento de. Entonces el concepto de corriente eléctrica, por definición, es el efecto que producen los electrones al trasladarse libremente de un punto a otro. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, se descarta protones, esta no, electrones, es cierto que son electrones, pero no es que estén amarrados, tienen que ser electrones libres, esta no, y esta no, y esta no. Neutrones no porque son no habría carga, no habría flujo. Entonces, esa es la explicación. Pasamos a la siguiente pregunta. Al acercar un cuerpo electrizado negativamente a una esferita de un péndulo eléctrico, dicha esferita es repelida, entonces la esferita solo podría. Entonces, este punto que dice que el cuerpo que se acerca está electrizado negativamente, cumple con el rol de inductor. Se acerca a la esfera. ¿De quién? Pues del péndulo. Y esta es repelida. Significa que la esfera tiene la misma carga del cuerpo inductor. Para ello podemos hacer un dibujo de la situación planteada. Se recomienda siempre hacer los dibujos de la situación planteada. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un cuerpo electrizado negativamente y se va a acercar a una esfera de un péndulo. Entonces, digamos que esta está sujeta acá. Entonces, si esta se acerca
y me dice que si la esfera es repelida, o sea que se mueve hacia en este mismo sentido, quiere decir que tiene igual carga. Entonces la carga es negativa. Quiere decir que la respuesta correcta es la B. Pasamos al punto 6. Dice, si un cuerpo se acerca positivamente, de acuerdo a lo que vimos en los anteriores puntos, que es relacionado con el concepto de carga, DNE, quiere decir que ganó electrones, no perdió peso, es falso, aumentó de peso, no están hablando de eso, que no contiene iones positivos, es falso, en ninguna de las anteriores tampoco. Entonces la única correcta es la 6. Pasamos a la pregunta 7. A la pregunta 7, voy a ampliar un poco acá. La pregunta 7 dice, considere dos cargas, Q1 mayor que Q2, como se indica en la figura acá. Vemos que están sobre una misma línea de acción. La pregunta es, ¿dónde se debe colocar una tercera carga Q para que quede en equilibrio sobre la línea que une las cargas? Entonces, esta pregunta número 7 está relacionada con el concepto de campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico es la letra E. Y recordamos que el campo eléctrico funciona como un transmisor, mediante el cual una carga interacciona con otra que está a su alrededor. Esto lo podemos explicar de la siguiente manera. Acá tengo una carga Q mayúscula y quiero someterla a una carga de prueba Q minúscula, la cual yo la voy a poner en este caso. Supongamos que es de signo positivo. Eso es la explicación. Y vamos a trazar una línea delgada, digamos con color azul, en este caso, y vamos borrando partecitas porque estas son líneas imaginarias. Listo. Ok, en este caso, la carga que crea el campo, eso se va a crear la carga crea un campo E. Y si ambas son positivas, quiere decir que la dirección de ese campo sería hacia afuera, como lo estoy señalando en este momento. ¿Qué sucede entonces? Como la pregunta nos dice que la ubicación de una tercera carga Q, la cual es una carga ficticia que servirá para verificar si un punto está afectado por el campo eléctrico, entonces lo que necesitamos es que ese Q minúscula dice que sufre una repulsión o atracción, significa que dicho punto está afectado por el campo. Entonces pensemos, si la colocamos al lado izquierdo, como lo indica de acá en la D, como lo indica en esta, pues aquí se afectaría, ¿sí? Porque si ponemos una carga, una tercera carga Q, digamos que sea positiva, pues se va a mover. Y si es negativa, la traería. Entonces no me serviría. Si la coloco al lado derecho, esta carga, pues también sería la misma situación. Entonces estas dos yo las voy descartando. Dice que en el punto medio de la distancia que la separa, podría ser, pero ¿qué sucede? Que si yo la ubico acá, como Q1 es mayor que Q2, entonces va a haber un desbalanceamiento. Entonces no me sirve colocarla en la mitad. Me quedan dos opciones, B y C. Me dice, más cerca de Q1 entre ambas cargas. Pues nuevamente, si la pongo más cerca, si no me sirvió en la mitad, mucho menos me va a servir más cerca de Q1. Por descarte, ¿cuál nos queda? Q2. Entonces la opción es la respuesta, sería la número C. Pasamos a la pregunta número 8. En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio número 8, el cual nos dice, un cuerpo A rechaza un grupo de sustancias, otro cuerpo B rechaza a otro grupo de sustancias, pero las sustancias de ambos grupos se atraen entre sí. Entonces, señale lo incorrecto. Nos dan 1, 2, 3, 4, 5 opciones. La primera dice, A y B están cargadas positivamente. La opción B, A y B están cargadas negativamente. C, A está cargada positivamente y B negativamente o viceversa. D, A es neutro y B está cargado positivamente o viceversa. Por último está E, que nos dice que A y B están polarizados o descargados. Entonces, en este tipo de ejercicios lo que debemos hacer es entender el enunciado. Para ello, nosotros
vamos aquí a ubicar dos círculos simbolizando las azules, que son los cuerpos A y B, y con rojo, los círculos rojos van a simbolizar las sustancias. La primera parte nos dice que un cuerpo A rechaza un grupo de sustancias, entonces vamos a decir que si la rechazan, pues va a coger hacia la izquierda esta y aquí. Si la rechazan, quiere decir que estas de acá tienen que ser, digamos, de signos iguales. Vamos a suponer que sea positiva. Esta de acá, positiva aquí, positiva esta. Entonces, en este caso, se rechazan. A rechaza a un grupo de sustancias B. Y también otro cuerpo B dice que la rechaza. Entonces, vamos a suponer que son positivas. Entonces, nos toca señalar esta. Vamos a aplicarla. Decimos que esta es positiva y si esta sigue siendo positiva, entonces se rechaza. Entonces serían para el lado izquierdo. Y estas señalaríamos que iría hacia el lado derecho. Se rechazan. Pero dice que las sustancias de ambos grupos se atraen entre sí. Vemos aquí entonces que nos están pidiendo que qué sucede con estas. ¿Será que se atraen si tienen el signo contrario? No. No se atraen. Entonces, en esta primera simulación, lo que hemos escrito básicamente es que cuando tienen signos positivos, tanto A como B se van a rechazar. Entonces, para ello, nosotros debemos decir que la opción A sería una opción falsa. Acá sería una opción falsa la A. Ahora, miremos si son negativos. ¿Qué sucede si son negativos? Miremos ese caso. Entonces, si son negativos, digamos que este sería negativo. Vamos a duplicar, que B sería negativo. Para que se rechacen entre sí, tiene que ser negativo. Esta de acá, entonces pongámosla aquí. Y negativa. Entonces, si A es negativa y la sustancia es negativa, por lo tanto se van a rechazar, a repeler. Si B es negativa y esta es negativa, se repelen. Pero como ambas tienen el mismo signo, no se atraen. Entonces, si son negativas, también se constituiría en un argumento incorrecto o falso. Miremos el siguiente caso. Dice que A está cargado positivamente y B negativamente. Entonces, vamos a seleccionar esta de acá. Vamos a borrar esta. Listo, borramos esta. Vamos a borrar todo esto para que nos quede limpio el tablero de selección. Bueno, entonces vamos a suponer que si A es positiva y B es negativa, entonces para que se rechace con la sustancia, con la primera sustancia, pues tiene que ser positiva. Entonces la vamos a mover. Entonces, si esta es positiva, se van a rechazar. Para que se rechace la negativa, pues debe tener el mismo signo. Entonces, por lo tanto, la ubicamos acá. Se rechazan. Entonces, por lo tanto, como esta tiene signo positivo, entonces esta tendría signo positivo. Tendría signo positivo. Y esta de acá, su signo negativo. Entonces, sí se atraen. Sí se podrían atraer. Si cambiamos los signos de las sustancias de A y B, pues el resultado final va a ser que sí se atraen. Entonces, por lo tanto, la opción C sería verdadera. Analicemos las otras opciones. Dice D. A está neutro y B está cargado positivamente o viceversa. Recordemos que cuando un cuerpo está neutro quiere decir que tiene la misma cantidad de protones y electrones, por lo tanto no podríamos aplicar
que se vayan a repeler. Entonces, este argumento de la D sería falso o incorrecto, como lo queramos llamar. Cuando nos dicen la última que que A y B están polarizados, entonces, o descargados, pues si están descargados no va a haber ninguna fuerza de atracción o repulsión que esté actuando allí porque los elementos están descargados. Entonces, este argumento también sería incorrecto. Y como lo que nos tocaba hacer es señalar lo incorrecto, pues tendríamos que señalar la A, la B, la letra D y la E. Eso era lo que teníamos que hacer. En este punto 9 nos dice el ejercicio indicar lo incorrecto. Entonces voy a ampliar la pantalla para que podamos leer mejor. Eso. Dice A. En electricidad, tierra actúa como un inmenso manantial de electrones. Esto por definición es verdadero. Entonces le colocamos acá una palomita. B. Si un cuerpo cargado positivamente se pone a tierra, aumenta su peso y queda neutro. Es cierto, uno busca aterrizar para que los electrones fluyan hacia allá y se descarguen el material. C. El aire se convierte en un semiconductor con la humedad. Eso también es verdadero. Por último, acá en la D dice, en las fábricas de papel se acostumbra a humedecer el ambiente para evitar los incendios. Eso también es correcto y lo pueden verificar usando la red de Google o cualquier otro buscador. Tenemos el caso de la E. La E dice, con una varilla cargada positivamente, entonces aquí lo vamos a señalar que está cargada positivamente, más. Se toca a un cuerpo pequeño, aislado, entonces quiere decir que lo vamos a llevar hasta este cuerpo, que es un cuerpo pequeño, lo señalo acá aislado. ¿Y qué significa eso aislado? Pues que tiene igual cantidad de electrones y protones. Entonces los vamos a colocar aquí así, en parejita, simbolizando que está aislado, porque tiene igual cantidad de carga. Listo. Bien. Y descargado. Entonces vuelve y nos reafirman lo que estamos diciendo. Dejándolo luego con carga positiva. Finalmente, la varilla queda necesariamente con carga negativa. Entonces vamos a interpretar esta parte. ¿Por qué decimos que es falsa? En primer lugar, porque un cuerpo cargado positivamente, como en este caso de la barra, se acerca al cuerpo aislado, se produce un reordenamiento de las cargas. Es decir, que ya no vamos a tener esta configuración, sino que se va a cambiar a la siguiente. Va a quedar así. Las cargas negativas a este lado y las cargas positivas al otro lado. Al lado opuesto pues de las cargas negativas. A este fenómeno se le conoce como fenómeno de polarización. A esto es. Entonces, por tal motivo, lo incorrecto era la opción E. Esta era la incorrecta. Bien, ahora vamos a pasar al punto número 10. En el punto número 10 tenemos lo siguiente. Dice, un electroscopio está cargado positivamente si se le acerca a un cuerpo. Las hojas disminuyen su abertura. ¿Qué carga cree que existe en el cuerpo? Entonces, para poder contestar de manera acertada, lo que tenemos que saber es qué es un electroscopio y para ello miramos esta figura. Entonces, un electroscopio es un instrumento que sirve para determinar la presencia o ausencia de cargas eléctricas de un cuerpo. Para esto se configura la siguiente estructura. Tenemos una esferita metálica. Tenemos también un cuello aislante. Véanlo, acá está. Tenemos una varilla metálica. Miren, es esta que estoy señalando. Hay un balón de vidrio. El balón de vidrio es todo esto. Listo. Tenemos unas hojas metálicas. Mírenlas. Acá
y a este lado. Las voy a resaltar. Para esto, o sea, ¿cómo funciona? Entonces funciona es que para este cuerpo cargado se acerca, entonces digamos que tenemos un cuerpo cargado, lo vamos a acercar y cuando se acerca o se pone en contacto con la esferita, acá, veanla, la esferita, recordemos que es una esferita metálica, en esta situación las hojas metálicas se abrirán, se abren. Listo. Entonces digamos que eso del electroscopio, sabemos para qué sirve y cómo es su funcionamiento. Ahora, ¿qué es lo que nos están preguntando? Entonces nos preguntan es qué carga existe en el cuerpo, dada la situación que nos dicen arriba. Entonces miremos. La pregunta es cómo determinar el signo de una carga eléctrica empleando un electroscopio. Aquí el texto nos dicen que está cargado positivamente. Entonces por eso en esta representación que se está señalando vamos a tener que la esferita metálica está cargada positivamente, vea, por todos lados con la varilla y esto. Entonces dice que se acerca una varilla metálica. La pregunta es, ¿qué signo tiene esta varilla? Entonces, para determinar el signo que tiene la varita, lo que nosotros debemos hacer es en primer lugar definir la carga del electroscopio. Como ya nos la dijeron, pues ya se cumple con ese primer requisito. Que en este caso, pues dice que es positivo, acá está positivo. Perfecto. Ahora, si las hojas se alejan como están acá, están de esta manera, que está punteada, y se van desplazando, digamos que hacia arriba, es decir, se están alejando, quiere decir que hubo un incremento de la fuerza electrostática, es decir, el aumento de cargas que positivas, ¿sí? Hay un incremento de cargas positivas, para lo cual los electrones del electroscopio, vea que acaban fluyendo, los electrones del electroscopio han debido escapar ¿hacia dónde? Hacia la barra, producto de una atracción de cargas eléctricas, lo cual indica que la barra tendrá una carga positiva. Entonces, cuando se separan, ojo, cuando se separan, es que tiene carga positiva. Entonces, como acá dice que las hojas disminuyen su abertura, o sea que hacen lo contrario, el signo que va a tener es negativo. Entonces, la respuesta, miremos la cual sería la opción correcta. ¿Positiva solamente? No, porque ya vimos, si es positiva, se abre. Negativamente, solo, sí, eso es verdadero. Negativa neutra, no. Positiva negativa, no, porque no puede ser ambivalente y no se puede saber, no, eso es falso. Entonces la opción correcta es la B. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 11. El ejercicio 11 nos dice se tienen dos cargas de 4 microcoulombs y 5 microcoulombs respectivamente, que están separadas 3 milímetros. ¿Cuánto vale la fuerza de interacción electrostática? Entonces, para resolver este ejercicio vamos a sacar unos datos iniciales que corresponden a lo que está explícitamente allí. Vamos a decir que la carga 1 va a tener 4 microcoulombs, que esto para los datos de la calculadora sería 4 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 2, vamos a señalar con la letra Q, será igual a 5 microcoulombs y en la calculadora lo debemos expresar como 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Nos dan una distancia inicial de 3 milímetros, la cual debemos pasar a metros. Entonces, para pasarla a metros, sencillamente lo que hacemos es decir que si un metro tiene 1000 milímetros, entonces lo que hacemos es dividir, cancelamos milímetros con milímetros y me queda 3 por 1, 3, 3 dividido en 1000 sería igual a 0.003, es decir, que la distancia
será igual un lugar, 2 lugares, 3 lugares y la coma. Metros. Muy bien. Pero el concepto que se está estudiando a través de este ejercicio corresponde a la ley cuantitativa que pertenece a las leyes de la electrostática, la cual sirve para calcular la fuerza de atracción o repulsión que existe entre dos cuerpos. Por eso aparecen Q1 y Q2. Que estén encargados. Y esta nos dice que la fuerza F, es directamente proporcional a la carga de cada cuerpo e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. A esta ley se le conoce con el nombre de la ley de Coulomb. Entonces, existe una constante K que depende del ambiente donde esté. Me dice que es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado. La pregunta es, este K, ¿qué valor tiene? Como no nos indican en el texto nada, quiere decir que está en el aire. Y el K del aire, de acuerdo a las tablas que se han manejado en clase y las que existen en los libros, corresponde a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Listo. Ahora procedemos entonces a reemplazar estos datos dentro de la ley de Coulomb. Entonces, fuerza F será igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, multiplicado por 4 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6 dividido entre 0.003 metros elevado al cuadrado. Entonces, como podemos darnos cuenta, se cancelan metros cuadrados con este metro cuadrado. Coulomb cuadrado saldría de acá, porque tengo Coulomb por Coulomb, me da Coulomb cuadrado, entonces se cancela. La fuerza va a ser igual al hacer todas estas operaciones, nos va a dar 20 por 10 a la 3, que Newton, porque son fuerza, lo cual yo voy a reemplazar este por 10 a la 3 por la letra K. Entonces la respuesta sería que la fuerza de interacción electrostática equivale a 20 kilonewton. Como nos da positiva, quiere decir que se están repeliendo. Como son positivas, entonces se repelen. Eso es lo que quiere decir. A continuación pasamos al ejercicio número 12. El ejercicio 12 nos plantea la siguiente situación. Un trozo de plástico gana 200 electrones. Determine la carga que adquiere. Entonces, este ejercicio está relacionado con la primera parte de la evaluación, que era la parte teórica. Recordemos que cuando hablamos de carga Q, es igual a N, que es un número entero, por los electrones. La carga del electrón, pues. Entonces, escribimos acá Q, recordamos que es la carga del cuerpo, que es la que nos solicita, carga del cuerpo. La letra N es un número entero. La E es la carga del electrón, que ya es un valor fijo, que ya lo vamos a recordar. Entonces, Q será igual a N, pues N son 200, véanlo, es N, 200 ¿qué? Electrones, multiplicado por la carga del electrón, que sería menos 1,6 negativo, porque es electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs.
al efectuar dicha multiplicación, vamos a obtener el siguiente valor. Más por menos da menos. 200 por 1.6 por 10 a la menos 19 va a ser igual a menos 3.2 por 10 a la menos 17 coulombs. Y esa es la forma de resolver este ejercicio. Pasamos al número 13. El ejercicio 13 nos plantea la siguiente situación. En un punto P del espacio existe un campo eléctrico E vertical de 2 por 10 a la 4 Newton por coulombs, dirigido hacia arriba. A. Si una carga de prueba positiva de 10 a la menos 6 coulombs se coloca en P, ¿cuál será el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre ella? B. ¿En qué sentido se moverá la carga de prueba? Para resolver este problema, debemos recordar el concepto de campo eléctrico. Entonces, para ello, nosotros vamos a partir de la definición. Nos dice que el campo eléctrico es una fuerza vectorial, por tanto, la vamos a señalar con esa flechita encima. Y nos dice que es igual a la fuerza sobre la carga. Pues en este caso, como nos piden calcular la fuerza, la despejamos de esta ecuación. Fuerza será igual al campo a Q por el campo eléctrico. Listo. Pero queda en el aire, ¿qué unidades se deben manejar? En el sistema internacional se manejan las unidades de Newton sobre coulombs. Y si nos fijamos, eso es lo que nos dan acá. Entonces, de esta ecuación que tiene, digamos, tres incógnitas, ya conocemos una, que es la del campo. Listo. La carga nos la dan el problema aquí, que dice que es por 10 a la 6. Ya se conoce, entonces por lo tanto la puedo aplicar. Pero más que aplicar una fórmula, lo que nosotros debemos es entender el concepto. Entonces, para ello vamos a dibujar, digamos que una superficie. Y aquí vamos a colocar una línea, acá, inicialmente. Y sobre esa línea vamos a colocar las cargas. Entonces, partimos con una carga inicial. La vamos a llamar carga Q mayúscula. Y vamos a decir que esa carga es positiva. Y aquí vamos a colocar una carga de prueba Q minúscula y que también es positiva. Por lo tanto, están separadas entre ellas por una distancia D. Y la fuerza, como ambas son positivas, entonces se van a repeler y entonces la fuerza será acá. Y el campo va a actuar sobre la misma acción de la fuerza. Una vez entendido esto, procedemos a encontrar el valor de la fuerza que nos piden. Entonces, la fuerza F es igual a Q. Q es igual a 10 a la menos 6 coulombs que multiplican a el campo. El campo es 2 por 10 a la 4 Newton sobre coulombs. Entonces cancelo coulomb con coulomb y me va a dar en Newton. Entonces por ese lado ya hace la unidad. Al efectuar esta operación, recordemos que este por 10 a la 6 en la calculadora es la tecla XP. Entonces utilizamos esto. Entonces ustedes colocarían allá 1 XP, este signo, esta otra tecla, y el 6 por 10 a la 4. Este valor es igual a 2 por 10 a la menos 2. Listo. Esa es la respuesta para la A. ¿En qué sentido se moverá la carga de la prueba? Entonces se va a mover en el sentido de la fuerza, tal cual como está la explicación aquí. Pasamos al ejercicio número 14. Ok, llegamos al último ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente. En la figura, la carga Q1, aquí la podemos apreciar,
tiene un valor de 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la carga Q2 tiene un valor de menos 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs. El radio de separación, la distancia de separación a R1 es 0.1 metros y R2 0.2 metros. Calcular el campo resultante del punto. En este caso, cuando nos piden calcular campos resultantes y tenemos dos cargas, debemos de recordar que como son vectores, entonces aquí tenemos que sumarlos vectorialmente. Entonces tenemos que sería el campo producido por la carga 1 más el campo producido por la carga 2. Para ello vamos a tomar los datos, entonces escribimos acá que Q sub 1 será igual a 7, sería igual a 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Q sub 2 será igual a menos 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia R1 son 0.1 metros, la distancia R2 será igual a 0.2 metros. En este caso no tenemos que hacer transformaciones de unidades porque ya las tenemos. Lo que debemos es recordar que el campo será igual a la constante K por la carga, en este caso tenemos Q1, Q2, sobre la distancia al cuadrado. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Y aplicamos esta ecuación para cada uno de los datos que nos dan de manera separada. Entonces digamos que el cálculo para el campo 1 será igual. Como no nos dicen qué ambiente está, lo vamos a suponer que es para el aire. El aire es 9 por 10 a la 9 newton sobre coulombs, que multiplica, acá es newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica a la carga 1, que la carga 1 es, acá la tenemos, 5 por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia al cuadrado, y esta distancia es 0.1 metros elevado al cuadrado. Ya tenemos la primera. Hacemos lo mismo para la segunda. El K del aire, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica a la carga menos 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia al cuadrado, que es 0.2 metros al cuadrado, cierro paréntesis. Entonces debemos meter estos valores en la calculadora para encontrar la respuesta. Entonces voy a hacer eso en la calculadora y ya colocamos los valores. Para el campo 2 nos da en la calculadora 0.56 por 10 a la 6 newton sobre coulombs. Para el campo 1 nos va a dar 4.5 por 10 a la 6 newton sobre coulombs. 6 newton sobre coulombs. El campo resultante es la suma de E1 más E2 de manera vectorial, y eso será igual a 5.06 por 10 a la 6 newton sobre coulombs. Entonces acá tenemos